Buenas noches. El que quiere saber y no sabe, ese es el peligro. Bien, agradezco a la gente que me felicitó o llamó o habló con respecto al último programa. Sobre todo, hay un hombre que el padre era empleado municipal y él también era empleado municipal, que nació en la chacra de mamá cuando nosotros éramos muchachitos, y nos encontramos en el Banco Provincia y se alegró mucho de vernos. Yo también me alegro de vernos porque, claro, trae los recuerdos propios de otras épocas. Quiero aclararle algo, por favor. En varios casos me ha ocurrido que me entrevistan y me dicen: pero mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío. Macanudo, escríbalo, arrímele fotos si tiene, me lo da a mí, o lo lleva a la biblioteca Elizondo, o lo lleva al museo. No se lo guarde, porque ¿sabe qué pasa? Mire, yo tengo un amigo, el Negro Erro. El Negro Erro, fui a entrevistarlo un día por una foto que yo quería que reconozca a algunos jóvenes, y me dijo que cuando murieron los padres, él se encontró con una caja de fotos, inclusive de la época de la guerra con Paraguay, fíjese usted, y le prendió fuego porque dice que él no sabía qué hacer. No se hace eso, no se hace. Eso todo es patrimonio nuestro, tenemos que cuidarlo, y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a cuidar? Llévelo llévelo a la biblioteca, llévelo al museo, algún lugarcito que quede para otros, que todos lo disfruten el día de mañana. Es importante guardar. Yo le iba a decir una cosa. Quiero dejarle este mensaje públicamente al intendente municipal y al presidente del Consejo Deliberante. Es una pena que el edificio más emblemático de Montecaseros, donde actualmente está o estaba el Club Artesanos, la Casa Vieja de los Oria de Montecaseros, esté en un proceso de destrucción permanente. Yo le aconsejaría, le diría, si no es posible, que se haga ahí la sede del Consejo Deliberante de la ciudad de Montecaseros. Es un edificio apropiado para ello, es una cosa que le va a quedar muy bien a Montecaseros, y vamos a cuidar ese patrimonio, ¿eh? Es un patrimonio que es de todo, ya no es más del Club Artesano, no es más de la familia Oria. Eso es un patrimonio nuestro de Montecaseros. Vuelvo a repetir, es necesario, es bueno que si usted tiene algún relato, algún cuento, alguna historia familiar, escríbala, no importa cómo, no importa el cómo, usted hágalo y llévelo a la biblioteca, al museo, déjelo, que lo disfruten dentro de 50 años otras personas, ¿eh? Le iba a contar, me encontré con un Piloni, de estos que han guardado cosas, y me contaba que la abuela de él, o sea, que yo le conté a usted, que era él era don Francisco Piloni, el que vino primero acá y se casó con doña María Gorla, ¿se acuerda? Bueno, él me contó ayer, un día de esto, después de la entrevista que yo tuve, él me contó que según él, la abuela le contaba, la abuela vendría a ser la madre de Pepo Piloni, la abuela también de Lito, de Pocho, de Adolfo, del Coqui, que la señora les recordaba a los nietos que ella había hecho su casa cuando vinieron y se casaron con don Francisco Piloni, doña María Gorla, que ella gastó para hacer la casa, la primer casa que tuvieron acá ahí en el Fortuna, ahí cerca de Lo Batalla, 2 pesos. Y nadie le creía. No, pero ¿cómo, abuela? ¿Cómo va a gastar 2 pesos para hacer una casa? Sí, mi hijo, 2 pesos. Bueno, y a ver, contá cómo hacía. Dice, mira, fui a la luz y compré alambre y clavo. Es todo lo que gasté. Lo demás hice todo yo.
Hice la madera toda la corté del monte cercano y traje y la acomodé y hice el barro, el rancho hice todo de barro de chorizo y necesitaba el alambre para atar todo eso. Y las puertas hice con cuero de vaca seco. ¿Vio? Usted le puede creer o no a esta historia, pero de que tiene en el fondo la realidad que yo le digo, de que esa gente que vino en aquella oportunidad tenía una impronta, tenía un manejo de la situación familiar que es digna de recordar en todos los tiempos. Eran realmente épicas sus vidas, su familia, su forma. Otra señora me entrevistó que tiene los recuerdos de lo que hacía su mamá, la familia Astarloa. Es cierto, mamá me contaba que la abuela, la madre de ella, era íntima amiga de la gente esta de los Astarloa. Tenían mucha afinidad familiar y, por supuesto, de la vieja España. Esta señora me prometió traerme, yo le acepto, si me quiere traer a mí, si quiere llevar al museo, si quiere llevar a la biblioteca, todo es bienvenido, todo es positivo para el futuro, no para nosotros. Nosotros, mire, este cuento que yo hago de los 2 pesos para hacer un rancho, a muchos le cae mal, o no, pero a mí me cayó extraordinariamente bien. El coraje de esa mujer para hacer toda su casa ella misma, realmente no sé cuántas hoy podrían decir lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con nuestros amigos. Yo le conté a usted que habíamos hablado ya de Feliciano Taborda, de don Jorge Mafácuar, Jaime Carrol, José Valentín Sánchez, el padre Perelló, Dorila P. Méndez, Antonio Gogorza, la familia Valle y don José H. Piloni. Bien, vamos a seguir hoy con Fernando Erro. Fernando Erro, mire, es otro prototipo de esos hombres de esa época. Don Fernando Erro nació en 1887, hijo de don Ramón Erro y de doña María Ana Landa. Todos los pobladores, don Fernando nació acá, en esta zona, en Montecasero, y la señora venía también de acá, de la señora de Fernando, que era Fernández de apellido, también nació acá en la zona. Se criaron acá en la zona, en el ambiente rural, y toda la vida estuvo ligado al campo. Su campo más preciado era San Fernando, que está ahí cruzando el puente del Timboy a mano izquierda. Era muy notable que en esa época los hombres medianamente capacitados por experiencia o por lectura o por estudios entraran en el haber político de la zona. Don Fernando entró en el Partido Liberal. En esa época, le aclaro, en 1910 recién aparece el Partido Radical acá y el Partido Socialista, pero el Partido Liberal y el Partido Autonomista son de 1860, 1870, así que ya tenía una tradición política en toda esta zona. Don Fernando fue senador provincial también. Tuvo Eustaquio Mártires, que fue mi gran amigo, doña Felicia Amalia, María Elena, Fernando Ignacio, conocido como Toto Erro, Manuela, Ramón Gregorio, Ramón, que el otro día vino a visitarme, cumplió 90 años, está mejor que yo. María Isabel Julio Argentino, conocido como Tino Erro, y María del Carmen. Todas ellas tuvieron numerosas descendientes. Muy pocos quedaron acá, muy pocos. La mayoría emigró de Montecasero. El 9 de marzo de 1953 falleció don Fernando Erro y fue una demostración popular del cariño que le tenía a la gente. Don Fernando Erro se hizo acreedor de esto porque realmente era, como yo le decía en otras oportunidades, gente que le daba más
a la población o al pueblo de lo que él pedía. Entonces, hay que reconocer, y yo le voy a contar un solo dato para que usted se dé cuenta. La última elección que hubo allá por el año 45, 46, en la que gana Perón, don Fernando, en las 2 o 3 últimas elecciones, había consumido prácticamente su capital en aras de sostener el Partido Liberal acá en Montecaseros. Usted sabe que en esa época, hasta mi época del año 70 y pico, 80, los miembros del partido financiaban las campañas políticas. No lo de ahora, que o la municipalidad o la provincia o la nación financian las campañas políticas, entonces la cosa viene bastante fácil. En esa época había que rascarse el bolsillo y poner. Don Fernando hacían las reuniones de fin de campaña, o sea, con la víspera de la elección, una semana antes, cosas así, se hacía un gran asado en la estancia de San Fernando. Se acarreaba la gente desde acá de Montecaseros en camiones, venían de Juan Pujol, de Acuña, de Libertad, de todos lados. Y se juntaban 1.000, 2.000 personas, que era una locura. Vamos a decir la verdad, mucha de esa gente iba a comer el asado y nada más. Pero bueno, era el motivo, la ofrenda, diría yo, que hacía don Fernando en bien de toda la gente, de todos los ciudadanos, y concurrían a comer asado. En ese día, cuando llegaron las 11 y pico de la mañana, que recién estaba llegando la gente y le empezaron a avisar que faltaba Mocoretá, faltaba Juan Pujol, faltaba Acuña, faltaba el Seibo, que acarreaban mucha gente en esa época, que la carne no iba a alcanzar. La carne que estaba prevista no iba a alcanzar. Don Fernando tenía 3 lecheras. Usted vio que en el campo siempre las lecheras son las que quedan ahí al lado de la casa para el servicio de la casa, que no se consumen porque son del servicio de la casa. Eran las últimas vacas que le quedaban. Don Fernando le ordenó a su capataz que haga carnear las 3 vacas. Sí, señor. 3 últimas vacas, ¿vio? Ese era el tipo de político que había en esa época, no solo en el Partido Liberal. Le puedo contar del Partido Autonomista, del Partido Radical, del Partido Socialista. Eran hombres dedicados a servir a la gente. Esa es la historia de don Fernando Erro. Tengo a continuación otro hombre que también le dio mucho a Montecaseros, don Juan Bautista Balbi. De alguna manera me tocan las generales de la ley, porque yo estuve casado con Lía Esther Balbi, nieta de este señor. Don Juan Bautista Balbi vino de Génova y primeramente llegó y se quedó en el Salto, República Oriental del Uruguay, y ahí armó algún trabajo, alguna cosa. Se conoció ahí con Noemí Bren, una italiana francesa, algo así era la mezcla. Discúlpeme, yo estoy dando datos generales, no son tan exactos, porque son tradición verbal, y yo he tratado de juntar. Él, estando en Salto y se casa, resuelve, seguramente hay muchos que coinciden que en esa época, en el año 60 y pico, 70, en el Uruguay, había mucho problema revolucionario, mucho problema. Y mucha gente se cruzaba el río y se venía para acá, para Concordia, en fin, se distribuía para acá. Don Juan hace eso, se cruza del Salto a Concordia y en una jardinera con 3 caballos se va a Curuzú, Cuatiá. Usted haga una imagen, son casi 200 y algo de kilómetros, en jardinera. Los 2 recién casados desde Salto, Uruguay a Curuzú, Cuatiá. Eso nomás demuestra el calibre de esta gente, porque es una demostración. No conocían el lugar, prácticamente no conocían la lengua, menos la lengua autóctona, el guaraní. Yo me acuerdo que había un viejo que me decía siempre que los viejos italianos, los viejos polacos, franceses que venían acá a la zona, le enseñaban a los hijos y a las mujeres 2 palabras:
en guaraní, que tengan cuidado cuando oigan esas palabras. Ayucá, que quiere decir que matar. Si vos oís eso, tened cuidado, que es lo que pasa. Porque no había otra forma de entender cuando los paisanos se hablaban entre ellos en guaraní y vos estabas ahí en el almacén atendiendo, por ejemplo, y no entendías lo que ellos se hablaban. Entonces le enseñaron esas palabras como para que, y Eguatá, andate. O sea, cuando vos querías que el tipo se vaya, Eguatá, andate. Cuento, si no nevero, even trovato, decían los italianos. Bien. Estando en Cursucuatiá, don Juan Bautista Balbi siente que se viene el ferrocarril a Montecasero y de Montecasero iba a seguir después para el norte. Pero en principio viene a Montecasero y establece un puerto para enganchar con los barcos que iban a Santo Tomé hasta Posada. Don Juan vuelve a cargar su jardinera y se viene al puerto Seibo y compra un pedazo que todavía creo que está existiendo, la casa inclusive original de él. Ahí monta un negocio, un almacén de ramos generales como era en esa época. Le voy a traer en la próxima, ahora no lo tengo a mano, el inventario del comercio que hace don Juan Bautista Balbi en el puerto Seibo. Esta es una atención que me hizo su nieto, el ingeniero Juan Francisco Solari, nieto de don Juan Balbi. Me hizo llegar el inventario original del almacén del puerto Seibo. Mire, es un espectáculo. Yo lamento no tenerlo en este momento, pero como esta charla va a continuar en una o dos sesiones más, vamos a tener oportunidad de que yo le pueda habilitar a Fernández acá para que él me fotografíe, pues son varias hojas, la prolijidad, la letra, la variedad de artículos que tenía ese negocio para esa época. Estamos hablando de 1890, 1890. Y realmente la prolijidad de trabajo que tenía. ¿Qué estudios tenía don Juan Balbi? No sé. No se me ocurrió nunca preguntar. No se me ocurrió, no pregunté. Pero a través de la letra, a través del modo en que él hace el inventario del negocio, el cargo, porque él tenía en ese momento hace con un socio, un tal Olivera. Es una prolijidad que denota o una gran educación adquirida en alguna escuela, en algún colegio, o es una autoeducación que en aquella época existía muchísimo, mi abuela, una de ellas, autoeducada. Solo absorbían, leían, buscaban libros, no sé, porque no había otra forma. Acá en esta época no había prácticamente había 2 o 3 escuelas primarias, nada más. Bien, estando en el Seibo, por supuesto, empezó a atender la parte del ferrocarril y toda la gente que iba y viajaba, y los pobladores del Seibo, que en ese momento el Seibo se convirtió en mucho más importante que Montecasero ciudad, Montecasero pueblo, digamos. ¿Por qué? Porque el tren venía a Montecasero, dejaba 3 o 4 pasajeros, 2 o 3 encomiendas, y el resto iba todo al Seibo, porque era gente que seguía viaje a Paso de los Libres, a Santo Tomé y a Posada, por medio del río. Y lo mismo pasaba con la mercadería que iba toda para el norte, era a través de los barcos que salían de Puerto Seibo. Entonces Puerto Seibo adquirió mucha preponderancia, mucho empuje comercial. Y por supuesto se radicó mucha gente. La familia que forma don Juan B. Balbi son 7 varones y 4 mujeres. Era lo normal, entre 6 o 7 y 12 o 14. Esa era la media entre la familia de los muchachos. Y era la época, no había mucho, no había luz eléctrica, no había televisión, no había radio, no había cine, no había baile. ¿Cómo era que decían los muchachos en el Alto Paraná? Sí, ahora me acuerdo. Meta bola y mate amargo. Así, rapidito, cortito y a los pies. Era el dicho de esa época, ¿qué va a ser? Y los muchachos producían. El país necesitaba gente, por otro lado, así que a nadie le hacía mal.
Vuelvo a repetir. De ahí del Seibo, en 1908-9 por ahí, pasa a comprar una propiedad que todavía existe en la calle Rioja y España, bien digo, sí, en la esquina, Rioja y España. Ahí establece otro negocio, un negocio importante, fábrica de soda, bebidas gaseosas y posteriormente hielo. Abastecían los muchachos, eso me contaba mi suegro, abastecían al tren de pasajeros con hielo y bebida gaseosa, porque en esa época el tren que salía de Buenos Aires, cuando llegaba acá, cargaban Concordia, o sea, ya tenía, reponían mercadería aquí en la estación de Montecasero. Ahí empezaron ellos en 1910-12 a llevarle hielo, gaseosas y soda. Para 1920-19 termina la guerra. Esto me contaba mi suegro. Cuando vino la guerra, Primera Guerra Mundial, 1914-1919, Inglaterra, por supuesto, estando en guerra Francia, que eran los grandes proveedores nuestros, retrajo toda la producción que exportaba. Se concentró en la producción de guerra, para la guerra. Entonces Argentina dejó de recibir tela, muchos artículos. Esos artículos adquirieron un precio cada vez más elevado. Por lógicas consecuencias, al que escasea una cosa, al otro día vale más. Por lo menos en esa época también era así. Los Balbi tenían 2 o 3 negocios marchando en toda la ciudad, acá en todo el pueblo. Inclusive tenían una sucursal en La Bugle, que atendían también ahí. Y termina la guerra. Y al mes, a los 2 meses, los primeros barcos que empiezan a venir, Inglaterra en el acto transformó toda su estructura productiva y dejó de producir para la guerra y volvió a buscar sus mercados, sus viejos mercados de telas, de esto, de lo otro, de palas, de pico, de todo lo que producían en aquella época y que era tan necesaria acá. ¿Qué pasó? Lo que valía 20, a partir de ahí empezó a valer 10. Sí, señor. Entonces el que había comprado la mercadería a 20 estaba preocupado, pero fundamentalmente por otra razón. Pese a la guerra no hubo inflación. No hubo inflación. El peso argentino seguía valiendo lo que valía. Yo tengo un estudio acá que habla del peso argentino, que en aquella época un peso era $1. Sí, señor, un peso era $1. Acá está, por eso yo le decía que todo lo que nosotros escribamos hoy es importante para dentro de 50 o 100 años. Valor oficial de las monedas de oro. Por ejemplo, una libra esterlina de oro, en 1899 valía 5 pesos. Una libra esterlina oro. Un águila, o sea, eran $10 norteamericanos, se llamaba un águila, era $1 de plata, de valor para Estados Unidos era $10, y se le decían un águila. Costaba exactamente 10 pesos argentinos. Es decir, que los $10 estadounidenses costaban 10 pesos argentinos, ¿vio? Y la República Oriental del Uruguay, los $10 valían 9 pesos 66 centavos uruguayos oro. Valor oficial de las monedas. Entonces, claro, al no producirse inflación, sino el aumento de precios por escasez, digamos, no se movieron los precios básicos, se movieron las telas, artículos de acero, que no era de uso común, diría yo. Bajan esos precios y muchos comerciantes se fundieron, porque tenían tela a 20 pesos y tenían que venderlas a 10. No podían, se fundían.
Don Faustino me contaba siempre que fue un momento muy duro para Balbi Hermanos, muy duro, porque tuvieron que inclusive cerrar algunas de las casas y reacomodar otra vez de nuevo todo el... Don Esteban Balbi, uno de los hijos de don Juan, era el encargado, durante todas las guerras, fue el encargado de conseguir novillos para mandar al frigorífico que iba, por supuesto, la carne que después iba a Inglaterra. Según el cuento de la familia, don Esteban salía a caballo de aquí hasta Acuña, y tenía postas aquí en el 9, después tenía cerca de Libertad, después tenía otra más cerca de Acuña, iba visitando a los estancieros en los que le compraba los novillos. Después traían el arreo, cargaban o en Libertad o acá en Casero y mandaban al frigorífico. ¿Qué pasó? También pasó lo mismo. El novillo para la exportación cambió de precio, porque durante la guerra lo pagaban. Cuando terminó la guerra dijeron, no, ahora no hay tanto apuro. Entonces empezó el problema otra vez de nuevo. ¿Qué hicieron? Se vendía carne, y abrieron 3 o 4 carnicerías en el pueblo, y se vendía carne a 15 centavos el kilo, al corte. Es cuento, vuelvo a repetir, cuento de la familia. Me queda el último dato. Para 1929, la municipalidad de Montecasero, en esa época una municipalidad que tenía el arraigo de la impronta política del momento, es la encargada de llamar a licitación para la provisión de energía eléctrica, familiar, comercial y de alumbrado público. Se presenta una licitación, se vienen, en fin. Balbi Hermanos obtiene por concurso, por ganar la licitación, la provisión de energía eléctrica y construye la usina que está en Mendieta y Avenida Libertador, que todavía está el edificio y algunas oficinas. Se construye y se empieza el trabajo, y en 1930 se empieza a proveer energía eléctrica a Montecasero, completo. Hasta ahí no había habido energía eléctrica. Posteriormente a eso, alrededor de 1936, 35, 36, Balbi Hermanos adquiere una gran propiedad en la costa de la punta del Ceibo, cerca de donde está la estación vieja, e instala el aserradero Puerto Ceibo. En el aserradero Puerto Ceibo venían las jangadas de Brasil, tanto sea de rollos de cedro como de pino Brasil, pero unos rollos enormes, y los aserraban, hacían las tablas y se cargaban en los vagones ahí cerca, al lado de la vía esta que va al Ceibo, y se mandaban a Buenos Aires. Esta empresa, en 1940 y pico en adelante, llegó a tener 200 obreros trabajando en Puerto Ceibo. Después del ferrocarril, era la empresa que más obreros tenía en toda esta zona. El progreso que le significó la firma Balbi a Montecasero fue extraordinario. Tuvo un mal pago por situaciones ajenas, seguramente a la voluntad de los casereños. Fue cuando se expropian todas las redes eléctricas del país en 1948, 49. Se perdió. Quedó la usina primero en manos del Estado Nacional, después pasó a la provincia, después volvió a pasar a la Nación, ahora volvió a pasar a la provincia. El servicio eléctrico dicen que es necesario que esté en manos del Estado Nacional o provincial. No fue ¿cómo le puedo decir? Yo creo que esta gente que puso tanto a favor del pueblo hubiera merecido un trato diferente, más allá de las diferencias políticas que puedan haber tenido, porque lógicamente también influyó en ese momento una situación política, pero todo lo que dieron, todo lo que pusieron, yo voy a ver si para la semana que viene le traigo el inventario, la foto de la familia Balbi regalando, por ejemplo, todos los guardapolvos y zapatillas para todos los alumnos de la escuela 32, que no era poco en esa época, no era poco. Y esta expropiación de la usina no estuvo bien.
no estuvo bien. Tenían que haber tenido la consideración de conversar con los propietarios y llegar a algún acuerdo. Nunca pagaron, nunca se cobró. La familia Balbi nunca cobró la indemnización de la usina. Primero porque eran 4 pesos con 20, entonces tampoco no les interesó. Pero demostraron su inconformidad al hecho, no cobrando nunca. Por eso les digo que eran gente de otro mundo. Nos vemos el miércoles que viene. Recuerde, miércoles 21:30 y jueves 12:30. Miércoles 21. Ah, jueves 21 horas. Miércoles 21 horas. Miércoles 21 horas. Jueves 12:30. Y jueves 12:30. No se olvide, porque no hay otra forma de hacer la propaganda acá, ¿vio? Chau, hasta luego. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás de amor unirá para siempre el adiós.